Hola, hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase de historia, esta primera clase de historia. Yo soy Ana González, tu profesora de historia, y hoy desarrollaremos la semana número 1. Hola, ¿cómo estás, Diego? ¿Qué tal, José, Dalia? ¿Cómo están todos? Yo soy Ana González, tu profesora de historia, y hoy desarrollaremos la semana número 1. Recuerda que ahí está, ay, Anthony, Adriano, Jared, Miriam, Yesenia, ajá, Tania. ah, Ahí está. Bien. Recuerda, hola, ¿cómo estás, Emily? ¿Qué tal? Recuerda que conmigo llevas el curso de historia general, o sea, llevas historia del Perú, historia universal, los días pares. Los días impares como hoy son historia del universal y los días pares son historia del Perú. Eso, punto número 1. Punto número 2. Para ti, para complementar las clases, que de hecho van a ser muy entretenidas, muy dinámicas, muy divertidas, para ti tenemos un acompañamiento que es, hola Ángeles, ¿qué tal? Para ti tenemos un acompañamiento que es el del multichat. Así que no te olvides, por favor, de entrar a tu aula virtual, y en tu aula virtual vas a encontrar un ítem para ir al foro, que sería el multichat, ¿no es cierto? Donde van a responderte, van a ayudarte con todas las preguntas que tú no hayas podido resolver de la semana. Por ejemplo, profesora, a mí me quedó la duda en tal tema. Ya, perfecto. Esa duda se la puedes escribir al profesor del multichat y con eso ya tendría solucionado ese problema. No te preocupes, puede ser en cualquier momento del día. Ahora, la respuesta del profesor o de la profesora va a ser siempre, va a ser siempre en el horario que ellos les toque, ¿no? O sea, tú puedes hacer la pregunta si quieres a las 3 de la mañana, pero el profesor la va a responder a las 8, de 8 a 10. Creo que está de 8 a 10, de 1 a 3 y de 5 a 6, o de 5 a 7, así me parece que está. Entonces, eso, ¿ya? Entonces, ahora sí, voy a presentar mi diapositiva para tomar mi capturita de pantalla. ¿Mm? ¿Ya? Ahí espero que lo estés viendo. Creo que sí lo estás viendo. Vamos a ver. Recuerda que para cualquier duda, cualquier consulta en el aula, tú puedes activar tu micrófono levantando la manito para estar siempre bien organizados. Y también puedes utilizar el chat, ¿ya? Que para mí es mucho más, mucho más práctico, pero si tú igual quieres participar, no hay ningún problema, ¿ya? Bien, hoy vamos a resolver teoría de la historia, hominización, prehistoria y edad de los metales, ¿ya? Vamos rapidito con los conceptos generales de historia, ¿no? La historia es una ciencia, sí, es una ciencia de tipo social. Profesora, pero las ciencias son exactas. No, existen ciencias exactas y las ciencias sociales. ¿Por qué decimos que la historia es una ciencia social? Porque la historia ocupa método y ocupa técnica. O sea, tiene método y tiene técnica. ¿Qué significa esto? Que la historia no se narra un cuentito, ni que alguien se lo ha imaginado, ni que así sucedió. No. La historia está analizada, la historia está investigada con instrumentos, por profesionales. En este caso, por ejemplo, yo soy historiadora, ¿no? Yo hago investigación histórica de un tema determinado, de un periodo determinado, porque para nosotros la relación espacio-tiempo es muy importante. El historiador no puede hacer la historia de toda la historia del Perú. No se puede. Tienes que tener una especialidad. Entonces, en este caso es una ciencia por eso, porque tiene método, porque tiene técnica. Profesora, ¿y qué métodos se pueden utilizar en historia? Se pueden utilizar métodos cuantitativos, método cualitativo. Eh, Esta historia estudia las sociedades humanas en el devenir del tiempo. Ojo, no estudia el tiempo. No nos interesa si el año 1, si el año 2, si el año 2001. No nos interesa el año. Claro que nos sirve, por supuesto que nos sirve. Nos sirve para ubicarnos en el tiempo, para delimitarnos, pero no nos sirve para estudiar el año. ¿Tú te imaginas que nunca terminaríamos? Eh, Estudiamos el año 1, no encontramos nada importante. El año 2, nada importante. La cosa no es llenarte de datos. La historia estudia
el hecho histórico. ¿Qué diferencia el hecho histórico del hecho común? El hecho histórico es aquel que impacta en una sociedad y cambia el rumbo social, político, económico, cambia el rumbo de una sociedad, de un pueblo, ¿no? Ahí la estructura se rompe. Al romper la estructura, entonces aparece otra cosa, ¿ya? Entonces, profesora, o sea, los hechos no son, no, los hechos no son. Por ejemplo, ahorita la clase que estoy dando es un hecho, pero no es un hecho histórico, porque solamente te importa a ti y a mí. No cambia nada allá afuera. El hecho que ella recibió una clase de historia no cambia la estructura, no cambia el sistema político, no cambia el sistema económico, no cambia nada de eso. Nada. ¿Ya? Por otro lado están también los elementos de análisis. No existe análisis histórico si no sabemos, ¿de manera general? Más que de manera general, tiene que ser de manera por grado de importancia, ¿no? Más que de manera general por grado de importancia. Porque, por ejemplo, hay hechos históricos que ocurren, por ejemplo, hechos, no hechos históricos, hechos. Ya. Las huelgas o el paro que hubo hace un mes, creo, el paro de transportistas, eso es un hecho, pero no es un hecho histórico. Es general, porque le afecta a muchas personas, pero no es un hecho histórico. ¿Por qué? Porque eso no cambió nada. El arroz sigue el mismo precio, el azúcar sigue 5 soles, no cambió nada. En cambio, si tú me dijeras, profesora, la huelga del 1 de mayo que instauró el Día del Trabajador, es así, es un hecho histórico. ¿Por qué? Porque cambió la vida de las personas, no solamente de las que marchaban, cambió la vida de todos. Tanto es así que hasta ahora recordamos ese día como un día especial, ¿no? Ujú. Por otro lado, también vamos a quitar esto de acá. Oh, 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 oh. Por otro lado, también recuerda, están, está el hecho histórico que nunca te debes olvidar. Lo importante no es la fecha, no es el dato, es el hecho histórico, el hecho que cambió la vida de todas las personas. Profesora, una pregunta. El inicio de la pandemia del COVID-19, o sea, del SARS-CoV, pues, ¿no? ¿Es un hecho histórico? Por supuesto, porque el mundo no será igual nunca más después del SARS-CoV. Nunca más. Nosotros no volveremos a ser los mismos. Uno, afectó a mucha gente. Dos, cambió el ritmo de vida de las personas, ¿sí o no? Antes era inimaginable que tú recibieras tus clases por virtuales. O sea, sí había, pues, ¿no? Pero era como, las clases virtuales no son, pues, tienen que ser presenciales. El mundo se ha acostumbrado a la virtualidad. En el mundo, sobre todo en los países europeos, ¿no? Países europeos, países anglosajones, angloparlantes, nadie está pensando en regresar a los colegios, esas cosas. Sí hay, sí regresan, pero no es su prioridad. Para ellos es mejor estar prevenidos, ¿no? Entonces, ya, mejor que sigan las clases por internet, porque así no se pierden, ¿no? En cambio, nosotros estamos aferrándonos todavía a lo otro, ¿no? El mundo ha cambiado, el mundo se ha virtualizado. Antes, por ejemplo, antes de la pandemia, dime tú, ¿quién confiaba en comprar por internet? Había gente que lo hacía, pero, por ejemplo, yo no confiaba mucho en esas vainas, en esas plataformas, como que no, pero por la pandemia nos obligamos todos a utilizar Yape, Plin, transferencias interbancarias, comprar por Marketplace, por Sugo, por las plataformas de las tiendas por departamento, whatever, ¿no? Mercado Libre, ¿no? O sea, sí, claro. eBay, ¿no? Alibaba, todas esas cosas. Me decía, ay, pero ¿cómo voy a comprar por ahí? Me van a estafar, no va a llegar. Claro que de todo hay, ¿no? Pero uno se ha acostumbrado a eso. ¿Cuándo en esta vía del Señor
tu abuelita, tu mamá de repente, si no está muy virtualizada, iba a hacer reuniones por videollamada, joven. ¿Cuándo iba a creer eso? No había. Inclusive, pregúntale a tu mamá, pregúntale a tu abuelita, había una serie que se llamaba Viaje a las Estrellas y que la gente veía el futuro, cómo iba a ser el futuro. Y así se veían por una pantalla. Y la gente, ay, ¿cuándo será eso? Ya ves, ya llegamos a eso. Mi mamá, por ejemplo, no es muy virtual que digamos, ¿ya? No es muy virtual que digamos, pero ahora puede conversar con mi hermano, con su hijo, mis papás pueden conversar con mi hermano que está al otro lado del mundo, porque mi hermano vive en Emiratos Árabes, en Dubái, y puede conversar horas de horas de horas de horas por Zoom. Antes lo extrañaba, mi hijito, ¿dónde estará? ¿Qué estará haciendo? Ahora lo ve cuando come, cuando está en su sala, lo ve en todo momento, ¿no? Entonces, sí ha cambiado. Entonces, eso es. El hecho histórico cambia la vida de la gente y no va a volver a ser la misma, porque mucha gente ya se acostumbró como yo a la virtualidad. Y todo es mejor virtual, ¿sí o no, joven? Desde tu casa. Es más cómodo, ¿ya? Sí, es más cómodo, es más cómodo. Para mí no, dice Juan. No, bueno, sí, hay de todo, ¿no? Hay de todo. Pero yo ya me acostumbré a la virtualidad. Yo también soy alumna. Estoy estudiando algunas cosas bueno, yo ya terminé mi carrera hace 8 años, pero la maestría, los idiomas y todo, ahora se pueden hacer hasta por internet. Bien, bacán. También tenemos dos elementos de análisis. Uno, que es más fácil se te hace relacionarte presencialmente. También hay de todo, hay de todo. Hay de todo. Sí, hay algunos como yo que les gusta la tranquilidad de su casa, pues, ¿no? Ahí trabajamos y nos vemos siempre, siempre bien, ¿no? Por cuatro, todos quieren Ajá. Bueno, es que también es un poco la edad, también es un poco la edad, ¿no? Los chicos quieren tener amigos, salir ahí con los amigos, conversar, ¿no? Eh, yo ni virtual ni presenciales. ¿No? Hay chicos, la mayoría, pues no quieren hacer su vida social y eso es parte de la edad, pues, ¿no? Uno que ya está mayor, ya no tanto, ¿no? Bien, vamos con los elementos de análisis. Uno es el proceso y el otro es el contexto. Nunca te debes olvidar de esos dos. El proceso, cómo se va a llevar el hecho histórico. ¿Qué causó, por ejemplo, el hecho histórico? Pongamos un ejemplo. La Revolución Francesa. La Revolución Francesa es un hecho histórico porque cambió la vida de todos, porque el tipo de gobierno antes de la Revolución Francesa era otro, porque no había libertad, no había igualdad, no había soberanía, y la Revolución Francesa lo cambió, lo golpeó, lo tumbó y trajo otra cosa. Entonces, ese es el hecho histórico. Claro, cambió el antiguo régimen, por supuesto, la caída del antiguo régimen. Uy. Pero ¿cuáles fueron sus causas? La causa de la Revolución Francesa fue el abuso del absolutismo, ¿no? El tema ahí de la diferencia estamental, el problema también económico, las causas, ¿no? El desarrollo, que si la toma de la Bastilla, que si la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, y así, el desarrollo, ¿no? Cómo se fue día a día, ¿no? Cómo va avanzando, el desarrollo, el acontecimiento. Y por supuesto las consecuencias, que fue el cambio de régimen, la aparición de la edad contemporánea, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego la utilidad. ¿Para qué sirve la historia? La historia sirve para comprender el presente a partir del conocimiento correcto del pasado. Conocimiento correcto del pasado. Y enfatizo esto de correcto. eh, y enfatizo lo de correcto porque muchas veces nosotros eh, hemos caído en el uso de, eh, de creer que nuestro pasado
o sea, de no ir a la fuente directa, de no ir al historiador en este caso, ¿no? En América Latina, no solo en el Perú, sino que en América Latina hay un desconocimiento del pasado porque hay un desconocimiento de que existe una ocupación específica para eso. En los países angloparlantes, Estados Unidos, Inglaterra o en los países europeos, eh, esto es diferente, ¿no? El historiador tiene una ocupación, acá no. ¿Quién ocupa el lugar del historiador? El docente, el maestro, por ejemplo, o lo ocupa el periodista. Esa investigación periodística no es una investigación rigurosa, por lo tanto, muchas veces el conocimiento no es correcto, porque ellos no tienen las herramientas para hacerlo, no las conocen, no son profesionales en eso, son profesionales en comunicar, pero no en desarrollar, ¿no? Pero es lo que la gente más utiliza, pues. Pero necesitamos el conocimiento correcto del pasado a través de las formas que presenta el historiador. La historia se origina con los estudios, o los estudios históricos se originan en Grecia clásica durante el siglo V a.C. con sus forjadores Heródoto y Tucídides, Heródoto que es el padre de la historia antigua, que hace ver a la historia como una ocupación. Antes de Heródoto existían relatos, ¿no? Relatos, leyendas, mitos, fábulas, de los cuales la gente se cogía para hablar del pasado. Pero Heródoto fue el primero que su puño y letra decidió escribir lo que estaba pasando, lo que veía, lo que había escuchado, lo que podía comprobar, ¿no? Lo escribió y a partir de eso ya aparece una relación de evidencia más clara del pasado, ¿no? Existe ya el papel que dice una evidencia real, no que si el fauno, no que si el mitad toro, mitad persona, no, ya no. Ahora hay hechos reales. Claro que hay que tener mucho cuidado porque no necesariamente el que escribe el hecho como lo vio es exactamente la realidad. No es así. Actualmente, por ejemplo, puede escribir en un periódico que no apoya al gobierno, van a hablar sobre lo que está pasando, que si sobre eh, que si sobre Karelim, que si sobre los sobrinos de Castillo, que si mismo Castillo, tal vez van a hablar bien, porque su línea editorial está a favor de ellos. Pero puede haber otro periódico que hable, entre comillas, mal de ellos. Profesora, pero si, ¿cómo? La verdad es una. No, la verdad no es una. Son múltiples verdades de acuerdo a la interpretación, según Kant. ¿No? Entonces, eso es la historia. En la historia hay un solo hecho histórico, existe, pero hay muchas interpretaciones sobre eso. Entonces, ¿cuál es el trabajo del historiador? El trabajo del historiador es recopilar todas las ideas y generar un balance, un consenso que se ajuste a la realidad. Por eso no cualquiera puede hacer historia, por eso no cualquiera debería escribir, por eso no cualquiera debería hacer el trabajo del historiador. ¿Ya? Bien. Por otro lado, recuerda, está el tiempo histórico. Hasta ahí todo bien? ¿Hay alguna consulta, alguna pregunta, algo que no hayas entendido? Piola, dice José. Sí, se apagó mi micro. Ya, lo apagué yo. No sé qué pasó ahí. Bien, entonces estoy proyectando. ¿Qué estoy proyectando? ¿Se ve? Así se ve.
Se está viendo, ¿no? ¿Qué pasó? Ay, no. Ah, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Ya sé por qué no se está viendo. Ya, ya, ahora sí. Ujú. Em, bien, ahora vamos con el tiempo histórico. Tú sabes que la historia no depende, no solamente es igual, no es igual para todos, no solamente depende de la fecha, de los lugares, no depende de eso. La historia depende de cómo la sociedad la vea. El tiempo depende de cómo la sociedad lo vea. No es lo mismo la percepción del tiempo en Oriente que en la de Occidente. En Occidente nosotros creemos que hay un punto de inicio que no sabemos cuál es y un punto de final que no sabemos cuál es. Eso hace que tengamos una historia de tipo lineal. Tú no puedes regresar el tiempo, no puedes volver al mismo punto. Tú vas para adelante, así, profesora, lo pasado, pisado, va para adelante, para adelante, para adelante, para adelante, para adelante. En cambio, en sociedades de Oriente sí. En sociedades de Oriente, como los que vamos a ver, China, India, el Perú, ¿no? Vamos a notar que son sociedades que son circulares, son cíclicas, ¿no? No solamente la persona, la persona, el conjunto de personas que hace la sociedad van a nace, crece, se reproduce, muere, vuelve a nacer, vuelve a nacer, vuelve a reproducirse. Y normalmente tiene que ver con los ciclos agrícolas. Ahora vamos a entender eso, ¿no? En el aspecto lineal hay una sucesión cronológica, ¿no? Año 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, infinito. Eso quiere decir que tú ya no puedes retroceder, porque todo va para adelante. Eso se llama diacronía. La diacronía es la sucesión cronológica de los hechos, uno tras de otro, ¿no? Y también está esto relacionado con los sucesos en el mismo marco temporal, o sea, eh, lo que pasa, por ejemplo, en la independencia, ¿no? En la independencia, mientras que en Lima se revelan qué pasa en el Cusco, mientras que en Arequipa pelean qué pasa. O sea, existe una posibilidad cuando están en línea, existe una posibilidad de que en diferentes puntos estén haciendo diferentes cosas del mismo periodo, ¿ya? Es que lo que qué pasa en Lima, qué pasa en Cusco en la misma época y así, ¿no es cierto? Eso es sincronía, ¿ya? Diacronía es que un hecho va detrás del otro y detrás del otro, no puede retroceder, ¿ya? Eso es para tu tiempo lineal, pero para tu tiempo circular, para el tiempo circular, bueno, eh, para el tiempo circular lo que tenemos es que eh, hay un eterno retorno, existe la idea de Mircea Eliade, ¿no? Mircea Eliade habla del mito del eterno retorno. El mito del eterno retorno es la idea esta de que no existe una linealidad, sino que el tiempo corre y regresa. Tú mismo puedes regresar. Y no solamente las personas, también los espacios, por ejemplo. El calendario maya que supuestamente hacía que el mundo se acabe en el 2012, la gente dice, ay, vamos a morir, hace 10 años, ¿ah? Vamos a morir en el 2012, todo se va a acabar, no puede ser. No, tú piensas eso porque para ti el final, como es una línea, el final dice, ya no, acá no hay más, ya, acá se acabó, todo, moriste ya, ahí nomás quedaste. En cambio, en el otro, el final significa que va a aparecer otro ciclo igual a ese. Terminará y empatará otro ciclo igual. En el caso de las personas, permitirá nacer, crecer, reproducirse, morir y reencarnar y volver. Caso de Egipto, caso de los incas, por ejemplo. ¿Por qué crees que los incas se embalsamaban sus cuerpos? ¿Por qué crees que momificaban? ¿Por qué van a conservar el cuerpo? ¿De qué le van a volver a usarlo? Igual que los egipcios. Y si lo van a volver a usar, no va a usar todo chancado, pues, ¿no? Tiene que servir. Por eso los momificaban. Como los mayas, los aztecas, los incas, los hindúes, no los indios, sino los hindúes.
los egipcios también. Entonces, eso. En el caso de la... ¿Qué dice? Me gustaría reencarnar en una paloma. Bueno, si fueras egipcio podrías reencarnar en un animal, pero un animal sagrado. Y las palomas no son sagrados, algo que sea un águila, pero no se podría en el otro. Eso vamos a ver cuando vemos Egipto, ¿ya? Por otro lado, también recuerda este, este retorno, esta idea circular del tiempo, está ligado a la naturaleza, a la época de cosecha, de siembra, ¿no? Vida, muerte, vida, muerte, vida, muerte. ¿Qué dice Brodel sobre ese tiempo histórico? Brodel, el padre de la historia moderna, o sea, nuestro gran mentor es Fernand Brodel. Brodel y, y Marc Bloch, ¿no? ¿Qué dicen los franceses? Dicen que la historia está compuesta de tres niveles. El nivel más bajito es el acontecimiento. Él decía que eso era como el mar, ¿no? Como el agua del mar. La espuma del mar, lo que tú ves sería el acontecimiento, el día a día. Por ejemplo, en el siglo XIX, los levantamientos de Tupac Amaru, de Cela, de Payardele, la llegada de San Martín, la llegada de Bolívar serían acontecimientos, el día a día. ¿Cuál sería la coyuntura? ¿Por qué están haciendo todo eso? Porque estamos en la independencia, proceso de independencia, ¿sí? ¿Ya? ¿Y cuál sería la estructura? ¿Por qué quieren hacer la independencia? Porque quieren ser libres. ¿Y por qué quieren ser libres? Porque quieren forjar una nación propia, porque ya no quieren vivir de los españoles. Eso es lo que dice Brodel, son los tres tiempos, ¿no? La espuma es el día a día, la ola es la coyuntura y el mar es la estructura. ¿Qué quiero yo? Quiero una nación, pero para tener una nación tengo que ser libre, ¿sí o no? Por supuesto, tengo que luchar por la independencia, pero para que la independencia se pueda consolidar, tengo que hacer levantamientos, tengo que hacer motines, etcétera. Claro, así se ve, así lo ve él, así ve la historia. Claro, obviamente le está viendo de una manera lineal, ¿no? Muy occidental. ¿Se entendió esa parte? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Hay alguna consulta sobre esto? ¿Alguna duda? Somos 55 en sala aproximadamente. ¿Todo bien? O que solamente contestan 2, 3, 4. Ya, ya. Para Brodel el tiempo tiene es una estructura de tres niveles, ¿no? Lo que tú quieres hacer es alcanzar un objetivo general. Tú quieres alcanzar eh, lo que deberías, pero hasta ahora no has hecho. En el Perú se habla de que los pobres, de que no sé cuánto, y la, pero en realidad necesitamos un proyecto nacional, no un proyecto que involucre a los pobres solamente, no un proyecto que involucre solamente al Perú profundo, que los debe tomar en cuenta, por supuesto que sí, porque son peruanos, pero un proyecto nacional implica que sea un proyecto para todos, ideado para todos, no solamente ideado para la sierra o para la selva de la que nadie se acuerda, ideado para todos. Eso sería la estructura, la armazón. Pero para que eso pueda ser realidad, tiene que haber un hecho que golpee para que tú puedas construir eso, porque tú tienes tu idea de construir, pero es porque antes hay algo que te lo impide, por eso solamente está en la idea, que es la estructura. Ese golpe, ese gran hecho de la transformación es la coyuntura. Yo quiero formar el Perú como una nación, ya, pero mientras estén los españoles no puedo. O sea, debo salir de eso. Para salir de eso, debo hacer la lucha por la independencia, ¿sí? Pero para que la lucha por la independencia pueda pueda funcionar, ¿qué necesita? Necesita de pequeños levantamientos, de hechos, de cosas que sean tangibles. Ay, quiero la independencia, quiero la libertad, voy a dormir. No, tiene que haber
la suma de las acciones genera la lucha por la independencia. Y la lucha por la independencia la estamos haciendo porque queremos forjar una nación peruana. ¿Se entiende? ¿Se entendió? ¿Sí? Piero que me preguntó eso. ¿Todo bien, Piero? Genial. No duden en preguntarme. ¿Eh? Miren, los profesores, el staff de profes aquí en San Marcos, ¿no? No está solo para dictarte, también para ayudarte. No dudes en preguntarle. Todos nosotros estamos para ayudarte. ¿Ya? Todos nosotros estamos para eso. Futuro sanmarquino, futuro sanmarquina. ¿Ya? Estimado compañero, compañera, que nosotros también somos sanmarquinos. Bien, ahora están las fuentes. No creas que el historiador se imagina todo lo que dice, ¿no? El historiador tiene su materia prima, así como el ingeniero, su materia prima, el ingeniero civil, por ejemplo, son sus ladrillos, son su cemento, su mezcla, ya para nosotros también. Nuestra materia prima es todo vestigio que podamos encontrar del pasado y que nos ayuda a reconstruir los hechos históricos, que nos ayuda a intentar reconstruir los hechos porque nunca llegamos a reconstruirlos totalmente, ¿no? O sea, irse al pasado implica cosas que tal vez no podamos entender, ¿no? Entonces, por eso vamos a intentar reconstruirlo. Los tipos de fuentes pueden ser cuatro, ¿no? Materiales, orales, audiovisuales y escritas. Las fuentes materiales son las fuentes más objetivas, ¿no? Esas no cambian en el tiempo. Una piedra seguirá siendo una piedra desde que la encontraron, desde que la pulieron hasta ahora, no va a cambiar. Que el arqueólogo pueda decir, ay, esta piedra servía para machacar, no, servía para cortar, no, servía para, para pescar, ya. Pueden haber interpretaciones sobre el material, sobre la fuente, pero lo que no se puede cambiar es la fuente en sí. Esto seguirá siendo una piedra de hoy y para siempre. Que tú digas qué es lo que te hacía con la piedra es otra cosa, ¿ya? Las fuentes orales, al contrario, son fuentes que no son muy confiables, porque son fuentes que se transforman, pues, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las fuentes orales, si nosotros haríamos, por el simple hecho de hacer entre nosotros una, de hacer una, un teléfono malogrado. Solo eso, hacemos un teléfono malogrado y decimos, yo le digo, a ver, Piero, acaba de prender su cámara tu compañera Yulisa, y Yulisa tiene un polito rojo con una mariposita. Y Piero dice, Javier, la profe dice que Yulisa tiene un polo rosado, creo que me dijo, con una mariposita y un gusanito al costado. Espérate. Y un gusanito al costado. ¿Ya? Y su compañero va y le dice a otro, sí, tenía un polo rosado con una mariposa, un gusanito y una florcita. Al final, cuando el último me lo diga a mí, vas a ver que está totalmente distorsionado ese mensaje. Lo mismo en las fuentes orales. O sea, nadie, nadie podría tener una fuente oral fidedigna, porque la gente que lo oye y que lo repite, pues siempre va a generar condiciones diferentes a su favor, obviamente, ¿no? Luego están las fuentes escritas. Esas son las más utilizadas por los historiadores, las más utilizadas.
Esas fuentes escritas, ¿por qué son las más utilizadas por los historiadores? Porque la historia aparece cuando aparece la escritura. Sin escritura no hay historia. Y historiador que se respeta usa su fuente escrita. Ahora, la fuente escrita también se puede dividir en dos. Puede ser fuente manuscrita o fuente impresa. La fuente manuscrita es aquella que está hecha de puño y letra de la persona. Y la fuente impresa es aquella que ha pasado por tecnología, ¿no? Por una imprenta y se han hecho miles de copias, o cientos, o decenas de copias. Quiere decir que ya no es de puño y letra. Puede ser de la misma época, pero ya no es de puño y letra, si hubiera imprenta, obviamente, ¿no? Eh, Esas fuentes escritas están conformadas por textos contenidos en diversos soportes. Puede ser soporte de piedra, de papel, por lo general hay más de papel, ¿no? Pero pueden haber diferentes soportes. Por ejemplo, el código Hammurabi es una fuente escrita. Es en un pedazo de piedra, pero está escrito. Es una fuente escrita, ¿ya? Y luego están las fuentes audiovisuales, que son las grabaciones de imágenes y o sonidos mediante diversas tecnologías. Son las más nuevas, las que menos se han usado, pero las que más generan análisis, ¿no? Por ejemplo, una fuente audiovisual serían los Vladivideos. Los Vladivideos son claros, contundentes. Vladimiro Montesinos, en uno de ellos, le dio dinero a Alberto Curi, hermano del ex Curi, que era alcalde del Callao, y este Alberto era congresista. O sea, no hay duda de eso. Ahí está la imagen, ¿no? La imagen, el video, ahí está. Le da dinero. Claro que sobre él pueden decir algunos no, le prestó dinero, el otro no, le estaba devolviendo su dinero, no. Esas interpretaciones pueden ser lo que tú quieras, pero la fuente es el video, y el video dice, Vladimiro le dio fajos de billetes a, a Alberto Curi, ¿no? El historiador se encargará de analizar, pero la fuente es esa, ya, en la materia prima. Luego está la clasificación de las fuentes. Por su clasificación puede ser de dos tipos: fuentes directas y fuentes indirectas. Las fuentes directas son las que se hicieron en el mismo momento en el que sucedieron los hechos. Por ejemplo, la firma del Acta de Independencia, por ejemplo, eh, la firma de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿no? O sea, se hacen en el mismo momento, son de puño y letra de la gente del momento, ¿no? Son contemporáneas al hecho descrito y producida por testigos y protagonistas del evento, ¿no? Mientras que las indirectas son producidas después. Por ejemplo, yo soy una historiadora, yo tengo especialidad en historia de género, ¿no? Una maestría en historia de género, y yo hago historia de las mujeres, ¿no? También. Entonces, yo voy a buscar documentos originales sobre eso, me voy al archivo, lo voy a buscar. Una vez que yo lo haya hecho, entonces, una vez que lo he sacado todo, lo puedo trabajar. Por ejemplo, eh, con esos documentos, eh, con esos documentos que yo he recopilado, escribo ahora lo que pasó hace 200 años. Con los documentos, con la fuente directa, hago mi trabajo. Por ejemplo, el que está acá, por acá, por acá. No sé, ya, por acá está. En este libro escribí yo sobre la independencia. Yo vi la fuente directa y creé esto. Esto es una fuente indirecta, porque esto de acá está basado en los textos y en los documentos de aquella época. ¿Se entiende esa parte? ¿Se entiende? Ya, ok. Seguimos. Ya.
También están las ciencias auxiliares de la historia. Las ciencias auxiliares son otras ciencias sociales que ayudan al trabajo del historiador. Aunque tú no lo creas, el historiador no es que lo sabe todo. El historiador necesita ayuda, ayuda especializada. Por ejemplo, la arqueología. La arqueología es la primera hermana de la historia y en el caso de la arqueología hay cosas que la historia no puede hacer, el historiador no puede hacer, no tiene el conocimiento para hacerlo. ¿Cómo qué, profe? El historiador no tiene el conocimiento, vamos a ver acá, sí, lo veo, un poquito para acá. El historiador, por ejemplo, a ver, vamos a ver si se acomoda esto ya. 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 El historiador, por ejemplo, no puede, no puede desenterrar algunos restos arqueológicos. No puede. ¿Por qué? Porque para desenterrar no vas a ir con tu pala y ¡fa! Lo vas a sacar. No. Ellos tienen un sistema, técnica, método para poder rescatar ese elemento. No es simplemente sacarlo por sacar. Es más, ellos tienen mucho interés en cómo están dispuestas las piezas. Tú vas a agarrar, esta pieza la quiero. No la puedes sacar de ahí porque esa pieza, ¿no? De repente está puesta de costadito, de repente de frente, de repente mirando para el otro lado. Cada posición para ellos determina algo, significa algo. Tú como historiador, tú no puedes hacer como cualquier cosa sacarlo, eso está mal. Ellos te dirán, de acuerdo a la ubicación, de acuerdo a la posición, te dirán qué significa eso. Encontré este celular imagínate que en la época de señores Zipán hubieran habido celulares. Encontré al señor Zipán con su celular. Eso significa una cosa. Encontré al señor Zipán en su tumba con el celular en los pies. Eso significará otra cosa. ¿Sí me dejo entender? Entonces, la arqueología es tan importante para la historia porque el historiador no puede ni debe hacer el trabajo del arqueólogo. Él conoce pisos, conoce el suelo, en qué momento sacarlo, en qué momento no sacarlo, conoce todo. Luego está la antropología. ¿Sabes qué es la antropología o cuál por lo menos es su diferencia con la sociología? Déjamelo en el chat a ver, ¿cuál es la diferencia con la sociología? ¿Cuál es la diferencia entre la antropología y la sociología? Ya, pero el hombre es parte de la sociedad, ¿no? ¿Cuál crees tú que es la diferencia? Ya, mira, la diferencia es bien interesante. Ay, es bien interesante, mira. La antropología estudia al hombre como ser físico y cultural. ¿Qué significa esto? Significa que va a estudiar la relación entre el hombre, entre hombres, ¿no? O sea, me refiero a hombres y mujeres, ¿no? Entre los hombres, de acuerdo a su mochila cultural. No todos somos iguales, no todos. Los seres humanos se componen no solo de su comportamiento por su educación ni nada de eso, sino también tiene que ver en eso, y mucho tiene que ver el tema de la mochila cultural. Todos venimos con una mochila cultural. Por ejemplo, gente que... ¿Me escuchan? Sí me escuchas, ¿no? Ya. ¿Todo bien? ¿Sí me escuchas? Porque parece que se frizó. Ah, ya, perfecto. Ya, ya. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurre, no? Hay gente, por ejemplo, a uno le pasa en su barrio definitivamente más de una vez, ¿no? La típica de que hay gente que tiene una casota
con 3 pisos, azotea, patio interno, y saca la parrilla de la calle. Saca la parrilla de la calle, que para comer ahí en la mano y tomar su chela. Y tú dices, pero ¿por qué en la calle si tiene cocina, tiene sala, tiene comedor, tiene patio, tiene todo? Yo no sacaría, ¿no? Tal vez tú tienes una mochila cultural muy urbana, ¿no? A la gente que vive en la ciudad, que tiene una tradición de citadina, de ciudad, no, no le, no le es grato que otro lo mire. A la gente que vive en ciudad, todos quieren vivir cerrados, ¿no? Su camioneta con lunas polarizadas, su casa con lunas de espejo para que nadie lo vea, con cortina, ¿no? Cerrar todo, poner rejas, no necesariamente solo por la seguridad, por si acaso, ¿eh? Porque no quiere que el otro lo vea. Le pone una puerta, le pone una mampara, le pone un vidrio que deja entrar la luz, pero que nadie lo vea. Entonces, eso es una mochila cultural muy urbana. La ciudad, como somos muchos, la idea de que el otro te mire te molesta. No, no, pero no tengo privacidad, dice, me molesta eso. Pero la gente que viene de la zona rural, esa gente por lo general está acostumbrada a esta idea del intercambio, del compartir, de la relación social fuera de la casa. Fiestas patronales, comidas fuera, no, pero fuera en restaurantes, no, fuera así, compartiendo con los demás. Porque eso fortalece sus lazos, sus alianzas, ¿no? Que viviendo en una zona rural son muy importantes. Acá no. Entonces, cuando lo trae, tú te quedas como, o sea, ¿qué? ¿No? Y pone su música y saca su radio a la calle, ¿no? Su parlante a la calle y todavía bailan en la calle o hace su fiesta y la fiesta se sale hasta la calle. Por ejemplo, cuando tienen una casa y bueno, su sala es pequeña y en vez de cerrar la puerta, porque tú cerrarías la puerta si vas a hacer una fiesta, ¿qué hacen ellos? Ellos agarran y ponen el toldo hasta la pista. Y dices, pero, o sea, ¿cómo la ponen en la pista si eso es la calle? No debería. Ya, no está bien y no está mal. Es simplemente la relación entre uno citadino y uno que tiene su mochila cultural que no es de la ciudad, esa relación que puede generar conflictos es la que estudia la antropología. Estudiar al hombre como un ser físico, pero también cultural. ¿Se entendió? Claro, igual la misma idea que los carnavales. O sea, en la ciudad no lo vas a encontrar, en la ciudad porque ellos lo traen. Pero y la gente de la ciudad decía, ay, no, que no me eche agua, me puedo reproducir, que no me echen agua, nadie quería, ¿no? Diferente a diferente a la sociología, porque en el caso de la sociología, lo que vamos a tener es que ellos están más abocados al estudio de las organizaciones sociales, como por ejemplo de los gremios, los sindicatos, a eso está abocada la sociología, no al estudio del hombre y las relaciones con otros, sino que más que todo a las relaciones entre gremios, sindicatos, sociedades, etcétera, ¿no? La geografía estudia la interrelación entre el hombre y el medio. Es muy importante que el historiador sepa que él no puede trabajar en todo el espacio. No existen libros de historia del Perú, no existen libros de historia universal, existen compendios de historia del Perú, compendio de historia universal, porque nadie podría abarcar todos los periodos y todos los lugares en la historia del Perú. Tendrías que hacer historia de Ica, de Trujillo, de Chiclayo, de todos. No te alcanzaría la vida para hacer eso. Por eso el geógrafo te dice, ubícate, historiador, ubícate. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? A mí me interesa dónde, te dice. Ah, yo voy a hacer la historia del Perú. No, muy grande, más chiquito. ¿Pero por qué? Porque no es lo mismo la independencia en la costa que la independencia en la sierra o con la independencia en la selva. No es lo mismo. ¿O tú crees que Tupac Amaru se hubiera levantado igual en la sierra que en Lima? ¿Hubiera podido? ¿Los caminos se lo hubieran permitido? ¿Hubiera sido fácil esconderse de los españoles en un terreno árido prácticamente plano? La respuesta es posiblemente no. Entonces, no puedes utilizar elementos para un lado en el otro. Imposible, dice. Entonces, bueno, no puede ser la historia de Perú, entonces puede ser la historia de Lima, tampoco, muy grande, muy grande, Lima es grande. Lima, ¿qué parte de Lima? Si me dices Lima metropolitana, bueno, pero si me dices ese departamento, tienes
la Sierra de Lima, tienes un montón, no puedes, no te va a dar el tiempo, no te va a dar la vida. Ah, entonces puedo hacer la historia de mi distrito, ahí sí se puede, porque el distrito está delimitado, porque el distrito tiene una fecha de fundación, ¿no? Sí, sí se puede, ahí sí se puede, ¿no es cierto? Y es por eso, por ejemplo, que los historiadores terminamos haciendo algo como esto, ¿no? Yo soy historiadora y trabajo también, bueno, para las universidades, pero también trabajo para las municipalidades. Y hace poco sacamos un texto, en el que yo también estuve en el equipo de investigación, que es la historia del distrito de Pueblo Libre, ¿no? Ahí está, por ahí se ve. La historia del distrito de Pueblo Libre, eh, que sí cuenta la historia, eso era lo que notábamos, ¿no? Le hicimos notar a la municipalidad, que sí se puede hacer, pero de ese pedacito, de todo no se puede hacer. De Pueblo Libre sí, porque está bien delimitado geográficamente. Entonces podemos trabajar, pero cuando es así, ¡uf! Bastante, la historia del Perú, la historia universal, eso no se puede. ¿Ya? Sí encuentras compendios, se encuentra así, de todas maneras. ¿Ya? Y luego está la economía. La economía estudia uy, la producción y creación de recursos y riquezas, ¿no? Es muy importante. Ya. Luego están las disciplinas auxiliares de la historia. La historia también tiene, además de tener ciencias, también tiene ocupaciones específicas, digamos, ocupaciones técnicas, ¿no? Porque sí es cierto que la antropología, la arqueología, la sociología son teoría. O sea, nos ayudan a nosotros a tener teoría sobre algo. Pero, y lo real y lo concreto, que la historia solamente es teoría, profe, no, la historia también es práctica. Entonces, cuando hablamos de las disciplinas auxiliares de la historia, hablamos de aquellas ocupaciones que nos permiten tener los instrumentos necesarios para trabajar. Por ejemplo, la diplomática. La diplomática estudia los documentos oficiales. Profesor, ¿y por qué tendría que estudiar los documentos? ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema con eso? Sí, hay muchos problemas. El primero, el primero es que en el caso de en el caso de los documentos, muchas veces los documentos no son reales. Si un historiador trabaja sobre un documento falso, es como si no estuviera haciendo nada. Tiene que asegurarse que ese documento es real. Y para eso aparece la diplomática. Claro, sí, claro, por supuesto que los pueden falsificar, fotografías, documentos, firmas. Los diplomáticos saben de tipo de letra, tipo de papel, tipo de sello, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que nosotros no manejamos, pero que si ellos nos dicen, oye, ¿sabes qué? Yo te doy la total confianza de que este documento es real, pues entonces podríamos trabajar ahí. Después está la numismática, que estudia las monedas y las medallas. Es muy importante estudiar las medallas de las sociedades del pasado porque nos pueden dar muy buenos indicios, nos pueden dar muy buenos datos sobre esa sociedad. ¿Cómo cuáles, profesora? Imaginemos que somos un arqueólogo del año 2050, 2500 mejor, sí, 2500, y que estamos haciendo un trabajo sobre los alumnos de Pre-San Marcos que se conectaban desde su casa para recibir sus clases, ¿no? ¿Ya? Entonces ellos excavan, ¿no? Ven las listas y excavan en tu casa. Excavan en tu casa y te encuentran a ti que el 2 de mayo del año 2022 a las 10:59 de la mañana un gran terremoto azotó Lima y tú que estabas viendo tu clase de historia quedaste así tirado como un sapito al frente de tu computadora, al frente de tu celular. Entonces, ahí has quedado petrificado porque te ha caído toda la casa encima y ellos han excavado y te han encontrado en tu bolsillo derecho 2 soles para comprar, ¿no? 5 panes, 5 panes para tu desayuno porque todavía no has desayunado. En el resto lo vas a hacer. Entonces, sacan la moneda y todas las monedas del mundo tienen pues símbolos, ¿no? Muchas de ellas tienen símbolo de escudo y otras tienen símbolo del lugar en donde se encuentran, además también de la denominación de la moneda. Entonces,
¿Qué haces tú? Entonces, el arqueólogo dice, ah, ya, bacán, sí, vamos a investigar esta moneda de hace 500 años. La pregunta sería, con el escudo del Perú que está en esa moneda, ¿tú qué podrías decir de la economía del Perú del año 2020? ¿Que era una economía productiva o extractiva? ¿Qué podrías decir? ¿Qué tipo de economía habría tenido el Perú en el año 2022 según tú en el año 2500? ¿Es productiva o extractiva? Que corran las apuestas, ¿productiva o extractiva? ¿Qué dirías tú? Según el escudo. Por ejemplo, el escudo del Perú, que está en las monedas, pues tiene eh, la cornucopia, el árbol de la quina, la vicuña. ¿Qué dirías tú? Extractiva, ¿sí o no? Claro, extractiva. Y es lo que tenemos ahora. ¿O que tenemos una economía productiva? Extractiva tenemos. Exportamos materias primas, ¿no? Entonces, sí, en ese sentido es que se pueden tomar datos muy importantes de sociedades por la, por la observación de estos elementos, ¿no? Que es muy importante la numismática, por eso es muy, muy, muy importante. ¿Ya? Listo. Ahora vamos con lo siguiente. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Después veo los chats. Ya, ahora sí. Ya, ya. También están las disciplinas auxiliares y en estas disciplinas auxiliares podemos encontrar profesora, aparte de la numismática, ¿cuál otra podemos encontrar? La heráldica, que estudia los escudos y blasones, pero los blasones son escudos de familia, ¿no? Profesora, ¿una familia tenía un blasón? Sí. Durante la Edad Moderna, que fue la época de la llegada de los españoles aquí a América, durante la Edad Moderna los europeos trajeron esa idea acá, ¿no? De que una familia con honor muy importante, muy sobresaliente de la ciudad, pues debería tener como mínimo un escudo de su familia, o sea, un blasón, porque eso identificaba su poder. Aquí en el Perú quedaron algunas casonas con blasón, pero la más, digamos que la más representativa, la más famosa, es la de Torre ¿no? Donde está el Ministerio de Relaciones Exteriores, ahí está, la de Torre Tagle. En Europa, algunas casas reales con blasón, como por ejemplo la de los York y los Lancaster en la guerra de las dos rosas en Inglaterra, ¿no? La de los York tenía una rosa roja y la de los Lancaster una rosa blanca. Entonces, sí, también se puede estudiar los blasones. También por otro lado está la epigrafía, que estudia inscripciones sobre monumentos, ¿no? Podría ser inclusive monumentos como una tumba. Tu tumba, por ejemplo, si tú llegas a ser alguien muy importante, que estoy segura que va a ser así, alguien que transforme la vida de otras personas, no la tóxica, sino que transforme la vida para bien de otras personas, para ayudarlas, entonces podría tener tu mausoleo podría ser parte del estudio de la epigrafía, porque ahí te podrían decir, fulana de tal, que fue la médico que descubrió la cura para el COVID-19, no, la cura completa de la vacuna contra COVID, que no te va a dar COVID, entre cosas así. Que cambies el rumbo de la historia, entonces seguramente te pondrán ahí unas palabras, ¿no? Y para estudiarte se estudiará también eso, ¿no? La epigrafía, lo que está escrito sobre las tumbas y monumentos. Luego está la genealogía.
¿Qué es la genealogía? La genealogía, la genealogía es ya. La genealogía es la que estudia los linajes familiares. Mira, estudiar los linajes familiares nos puede ayudar mucho, desde descubrir cuál es nuestro pasado propio hasta poder hacer un análisis de alguna corona, ¿no? Eh, en el caso de las coronas, es muy importante para la historia porque hay casos donde nosotros debemos saber de dónde proviene el poder y cómo está organizado ese poder. Por ejemplo, en el caso de España, ¿no? España, igual que la mayoría de coronas europeas, siempre buscaba mantener el poder, o sea, siempre buscaba evitar que el poder se combinara con el de otras familias para que esté por lo menos, para evitar que alguien se lo llevara o que se transformara. Por eso se casaban entre primos hermanos, tíos, sobrinas, se casaban entre ellos, familia dura, nuclear. Y este problema después se va a convertir en un problema. Esto no se notó hasta bien entrado el siglo XVIII, no se notaba, ¿no? Eh, sí, entre los mismos familiares, hasta ahora lo hacen, ¿no? No se notaba hasta la llegada de Carlos II el hechizado. Carlos II es nieto de Carlos V, ¿no? Carlos II tenía problemas. Genéticamente había nacido físicamente raro, ¿no? Porque su mandíbula era así bien larga, su cara era deforme, todo por las variaciones genéticas de su familia, ¿no? Y además de eso, Carlos, sí, te acordaste, Carlos, su cara era rara, pero él también era infértil, no podía tener hijos. Y el problema de él era que, o sea, no tener hijos, bueno, uno dice, bueno, profesora, pero ¿cuál es el problema? Yo tampoco no quiero tener hijos, no pasa nada. Sí, pero es que en la corona eso no puede pasar, pues, ¿no? Porque el poder, Carlos II el hechizado, el poder tiene que pasar de una persona a otra. Entonces, si no había nadie que gobernara, los duques, condes y marqueses españoles que no eran de la familia real, que iban a pelear, guerra de sucesión española, iban a pelear, porque como no había nadie que gobierne en España, ellos mismos eran, ¿sí o no? Su cara de risa dice. Sin embargo, Carlos tenía un sobrino en Francia, porque su familia también estaba emparentada en Francia, y él dijo, no, ustedes peleense todo lo que quieran, acá los duques, los condes, a mí no me interesa nada, yo voy a buscar mi sucesor. Uy, que fue lo peor en España, comenzó la guerra, todo el mundo se peleaba, hasta que Carlos decidió nombrar a su sucesor. No era un español, era un francés. Se llamaba Felipe V, duque d'Ansois. Felipe V era un Borbón. Cuando Carlos murió, los Borbones tomaron el poder y vieron que América estaba hecha un pirrichichi, España estaba toda desordenada, y soy peruano, no francés, dice. Y entonces estaba todo desordenado y los franceses dijeron, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? A nosotros nos dijeron que España producía un montón, que América tenía un montón de riquezas y miren lo que hay. Criollos gobernando en América. ¿A quién se le ocurre semejante tontería? Vamos a poner orden. Escribano, apunta. Reformas borbónicas. Nosotros sí vamos a poner orden en la casa. Y ahí fue donde todo empezó, pues todo el chongo, ¿te acuerdas que comenzó los problemas con los indios, los problemas con los criollos que se rebelaban iban a la independencia, etcétera, etcétera? Ya, eso. Ahora entiendes por qué es tan importante para nosotros, por ejemplo, saber de genealogía, saber quién fue el padre de quién, saber quién fue el hermano de quién, hasta para la vida misma de uno. Es importante la genealogía. ¿Cómo, profe? Claro, para que sepas de dónde vienes. Te voy a contar una chiquita así nomás. Cuando yo estaba en la universidad hace como 8 años, más o menos,
llegó un señor. Yo siempre era una alumna muy aplicada, de eso sí, no es que me jacte, pero sí, era así. Siempre fui, en todo lo que estudio, siempre una alumna muy aplicada, ¿no? Hasta ahora, mira, yo estudio algunos idiomas y ando con mi cuadernito, con mi cartucherita ahí, todo apuntado, todos mis post-its bien puestitos, mi fotocopia, ¿no? Sí, sí me dan las diapositivas, pero yo le saco fotocopia y mismo lo marco y todo, ¿no? Para quedar segura de que estoy aprendiendo. Es mi técnica. Entonces, llegó un señor a la universidad que le preguntó a nuestra profesora de paleografía, que también estudiamos, ahorita te voy a explicar cómo es, este, que si alguno de los alumnos podía hacerle un árbol genealógico. Y como yo siempre estaba en la universidad, a veces en la biblioteca, la profesora me preguntó si yo podía. Y yo le dije, sí, profesora, claro que yo puedo, y aparte practico, ¿no? Y ya, el señor estaba convencido de que él iba a recibir una herencia en Europa porque su familia era española, no sé qué. Y me dijo que era un árbol genealógico. Yo ya sabía que ese árbol genealógico no iba a llegar ni al río Rímac. Pero bueno, business son business, pues, joven. Entonces ya comencé a hacer el seguimiento y todo, y el señor estaba, pero seguro de que era de los García de Valladolid. Y habían dos problemas ahí. El primero que, bueno, él no tenía la ascendencia europea que decía, por lo menos en el corto plazo, ¿no? No tenía. Obviamente que sí, seguramente alguno de sus familiares fue europeo, de Valladolid, ¿no? Pero pues eso estaba bien lejos. Claro, debe ser que alguien debe haber sido de su familia un español, porque si no, pues cómo tiene ese apellido, ¿no? Entonces, eh, le dije, pues no, que mire, que no se, o sea, no es lo que usted dice, no, pero ¿cómo no va a ser? Que no sé cuánto, que yo soy de los García de Valladolid. Bueno, para corroborarlo, para comprobarlo, uno, que no tenemos indicios de eso, porque su árbol genealógico acaba en el Perú, eh, tendríamos que poder acceder a los archivos europeos por si encontramos acá el hilo, saber de dónde vino y cómo vino. Y eso no se puede. El señor estaba molesto porque él creía que tenía sangre azul, pues, pero no, no tenía. Y en mi caso, por ejemplo, yo también hice el rastreo y con mi familia paterna, y mi tatarabuelo vino en un barco desde Haití, un barco negrero desde Haití. Bueno, seguro no se nota tanto por la luz, pero sí. Yo tengo ascendencia negra, ¿no? Sí, vino desde el África, ¿no? Como esclavo. Al tatara. Sí, segundo tatara. ¿No? Vino como esclavo a trabajar en las haciendas de azúcar del norte. Y bueno, mi familia es del norte, mi familia paterna, así que por ahí va el árbol genealógico, ¿no? Entonces tú puedes saber de dónde provienes, ahora sí que de qué parte de la África, cómo fue eso, sí ya no se puede porque, o sea, se podría, pero tendrías que ir a los archivos de los barcos negreros en España y de ahí poder saber de dónde salió, ¿no? Pero uf, eso es un poco difícil, ¿no? Sí. La paleografía, profesora, ¿por qué estudian paleografía? ¿Qué está pasando ahí? Bueno, lo que pasa con la paleografía es que no siempre se escribió de la misma manera. No te estoy diciendo que la letra haya sido diferente, que era otro idioma, no, nada que ver. Era lo mismo, solamente que por ejemplo, en el siglo XVII, que es donde más van los europeos, los españoles van a gobernar prácticamente todo el mundo. En el siglo XVII, en el siglo XVII se escribía muy barroco, así como se hablaba barroco, también se escribía en barroco. El arte barroco del siglo XVII era una característica. Entonces, entonces lo que ocurrió fue que así como escribían, así como hablaban, escribían. Entonces, ¿qué pasaba? Que el escribano, el notario, que era el único que escribía los documentos oficiales, ponía, si quería poner virrey, por ejemplo, ponía mi muy excelentísimo señor de estas tierras, las 3 veces coronada ciudad de los reyes, para decir virrey, virrey de Lima. Entonces era mucho,
pero era la forma en la que la usanza de la época, no se podía cambiar. Entonces, el papel era carísimo, venía de China directamente. ¿Te imaginas el flete cuánto costaba? Era prácticamente imposible encontrar papel en Lima. Por eso el papel era reutilizado, se lavaba el papel, era reutilizado, era de papel de cáñamo, ¿no? Y bueno, se escribía, pero se escribía con abreviaturas. Eran 3 o 4 los notarios cada 30 o 40 años, así que el paleógrafo conoce muy bien qué tipo de, qué tipo de, de abreviaturas tienen, sabe lo que están haciendo. Entonces, eso es muy importante porque él nos puede decir qué dice en el documento, porque casi todo el documento es abreviatura, abreviatura, está juntito, pegadito, todo chancado. ¿Por qué? Porque ellos escribían así. Ahora, para que nosotros podamos saber qué dice ahí, paleógrafo el que nos va a ayudar. ¿Ya? Ahora vamos con, he preparado, bueno, en el salón anterior lo preparé rapidito para poder mostrarlo, pero creo que contigo lo puedo utilizar también muy bien. Esta es una diapositiva que yo misma he hecho para enseñarte la periodización. Es cierto que en una siguiente diapositiva vamos a ver la periodización de la historia, pero no vamos a ver toda la línea de tiempo. Como yo te lo había comentado, nosotros pertenecemos a la historia occidental, en donde la linealidad del tiempo es lo más importante. Por eso es que he hecho la línea de tiempo, pero no solamente de la historia, sino también de la prehistoria, que es todo esto que tú ves acá, es lo que nosotros vamos a ver en este curso, ¿ya? Entonces, la línea de tiempo se parte en dos, prehistoria e historia, separadas por la aparición de la escritura. ¿Qué tipo de escritura, profesora? ¿La cuneiforme? No, la escritura alfabética, aquella que combinando sus signos y símbolos te pueden dar infinidad de palabras, ¿no? No la escritura cuneiforme, no la escritura jeroglífica que están por acá en el bronce o el hierro, esas no. ¿Por qué no, profe? Porque esas solamente le sirven a los mesopotámicos o solamente le sirven a los egipcios, no nos sirven a nosotros. En cambio, la escritura alfabética sirve a diferentes sociedades, no necesariamente tienen que ser las que usan eh, esa, ese tipo de escritura, ¿no? Entonces, tenemos la aparición de la escritura, prehistoria e historia. La prehistoria tiene un tipo, lo vamos a poner por acá, a ver, por aquí, insertar, cuadro de texto. La prehistoria tiene un tipo de división del tiempo que también le llamamos periodización tecnológica. Periodización tecnológica. ¿Por qué le llamamos periodización tecnológica, profe? Porque cada periodo, cada edad, no lo vamos a separar por el material que utiliza. ¿Utilizan piedra? Edad de piedra. ¿Utilizan metales? Edad de los metales. Más nada, ¿ya? Y luego está la periodización de la historia. Esa periodización es una periodización acontecimental. Es acontecimental, porque para pasar de una edad a otra tiene que haber un acontecimiento, un hecho histórico trascendental que rompió la estructura anterior y crea algo nuevo, ¿ya? Entonces, en la periodización tecnológica o la prehistoria tenemos edad de piedra y edad de los metales. En la edad de piedra tenemos subdivisiones. Edad de piedra se divide en tres. Repite conmigo. Paleolítico, mesolítico y neolítico. El paleolítico, a su vez, se divide en tres. Repite conmigo. Paleolítico inferior, paleolítico medio y paleolítico superior, ¿cierto? Muy bien. Y luego le dado los metales, cobre, bronce y hierro en ese orden. Aparece la escritura y lo primero que vamos a ver es la edad antigua. Ahora, en la edad antigua, las dos sociedades más importantes son Grecia y Roma. Roma marca el fin del Imperio Romano de Occidente, marca el fin también de la Edad Antigua. La pregunta es, ¿por qué cae Roma de Occidente? ¿Qué pasó?
¿Por qué cae? Ay, a ver, vamos a ver. Por los bárbaros, ya, por los bárbaros. Ya. Lo que dices es correcto, pero hay más cosas ahí. No es solamente por los reinos bárbaros. Pues si tú te das cuenta, los reinos bárbaros son sociedades seminómades. ¿Cómo una sociedad seminómade puede golpear tanto a los romanos, a la legión romana, que tenía territorios en el África, en los Alpes, en toda la península ibérica, en Grecia, en Egipto? ¿Cómo? Que controlaba la ruta de comercio del Mediterráneo. Y por ahí alguien lo dijo, ¿no? Ya habían conflictos internos en Roma. Lo sabían. O sea, los bárbaros son la punta del iceberg. Los bárbaros son la punta del iceberg. El problema tiene un nombre. Se llaman cristianos. Los cristianos destruyeron Roma. Después vienen las guerras civiles por eso. Sí, los cristianos. Porque Roma, exacto, Adriano, Roma estaba organizada a través de impuestos. Impuestos que estaban ligados a la religión politeísta. Cada dios merecía, exigía un impuesto y la gente los tributaba. Ahora esos tributos iban a dónde? A fortalecer qué cosa? El ejército. Eso también es algo que va a aparecer en todos los periodos. Los impuestos fortalecen el ejército. Roma no podía con eso. Menos impuestos, menos plata, ejército más reducido. Al reducirse el ejército solamente se quedó en la ciudad de Roma. Por eso se parten las dos ciudades, Roma de Oriente y Roma de Occidente. Porque Teodosio sabe que en cualquier momento los bárbaros van a entrar y tenía que proteger a Roma de Oriente, que era donde estaba la plata, Constantinopla, Bizancio, y dejó a Roma de Occidente, Roma de Oriente, bien cuidada, pero Roma de Occidente prácticamente calata. ¿Por qué? Porque ahí solamente estaba el poder político y el poder religioso. ¿Qué hizo? Tuvo que hacer alianzas después, ¿no? ¿Se hacen alianzas con quién? Con los bárbaros que están alrededor. Pero ya Roma se había caído. Uh-huh. Eso lo vamos a ver cuando vemos, debe decir Roma, no hay problema, pero lo estamos avanzando. Ahora, los cristianos comenzaron a tomar poder, 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 más poder. Es más, ¿no te das cuenta? Al fin del Imperio Romano de Occidente, los romanos, los cristianos no tenían poder. Por supuesto que tenían poder. ¿Sabes por qué? Porque primero, Constantino da el edicto de Milán, que es libertad de cultos, y después Teodosio da el edicto de Tesalónica, que es oficialización del cristianismo. Se convierten en alguien fuerte. Y cuando cae Roma de Occidente, no aparece la Edad Media, y en la Edad Media, ¿quiénes tienen el poder? Uno, los señores feudales. Y dos, ¿quién más? La Iglesia Católica. Ellos dominan. ¿De dónde salió su poder? ¿De la nada? ¿Como gusanos de la tierra? No. Salió de la Edad Antigua. Ahora, con ese poder de los señores feudales y la Iglesia Católica, ¿qué querían? Que la Iglesia Católica quería recuperar su poder en Oriente, que no lo tenían los musulmanes y los árabes. ¿Ya? Y los señores feudales, ¿qué querían? Tierras. ¿Cómo se llama esa guerra? Por tierras, que incluye la Iglesia Católica en la Edad Media, al final de la Edad Media. ¿Cómo se llama? Cruzadas, perfecto. Se llaman cruzadas. Y en las cruzadas, ¿quién sale chancao? ¿Quién pierde las cruzadas? ¿Quién sale chancao ahí? La Iglesia Católica no se chanca. Chancaos salen los señores feudales. ¿Te acuerdas? Y comienzan a desaparecer. ¿Y quién sale bien victorioso? Los reyes. Y en la edad moderna, ¿quién es el que gobierna? ¿Quién tiene el poder en la mano? ¿El señor feudal? Los reyes absolutos. Y los reyes absolutos, ¿de quién están de la mano? ¿Quién se ha subido al coche ahí? La Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica, a través del providencialismo, ellos son los que hacen, ¿no?, el contacto con Dios para darles el poder. Y cuando los reyes se convierten en personas malas, déspotas,
cuando se convierten en reyes absolutos que changan al pueblo y que le piden impuestos, impuestos, impuestos y se comen su plata en los grandes banquetes de Versalles. ¿Qué es la gente? La gente está harta, harta. Revolución, revolución francesa. Se rompe la estructura, rompes el tipo de gobierno que es el antiguo régimen estructura, lo de Brodel, lo rompes, y cuando lo rompes, ¿qué aparece? Un contexto, el contexto de la ilustración, igualdad, fraternidad, soberanía. Se crea uno nuevo, ¿sí o no? Y ese nuevo que se crea, ¿cómo se llama? Edad contemporánea. Y en la edad contemporánea, la base de la edad contemporánea no es la igualdad, ¿eh? No es la soberanía, porque la constitución del mundo la viola. ¿Cuál es la base? ¿Por qué estás acá? ¿Por qué quieres ser profesional? ¿Qué quieres? Di la verdad. ¿Qué quieres? Ay, yo tengo vocación. No mientas, ¿eh? ¿Qué quieres? Eso, Dalia. Eso. Como Teresa, como Rubí. Dinero. ¿Por qué? Porque es la base de la edad contemporánea. El capitalismo liberal. Cuando el capitalismo caiga, entre en crisis, que ya entró en crisis, entre unos 20, 30 años aparecerá otra novedad. Tú serás, tú vas a ser el protagonista de esa edad. No sabemos qué, lo bacán de la historia es que no sabemos qué va a venir, algo mejor, algo peor. Tienes que adaptarte nomás. Profe, algo mejor. ¿Quién te ha dicho que la historia va para mejor? La historia no es teleológica, no va para mejor, ¿eh? Si acaso, la historia cambia según los intereses de los que dominen. ¿Se entendió por qué es acontecimental? ¿Se entendió? ¿Todo bien? Este es el corazón del curso. ¿Sí? ¿Todo bien? A veces los historiadores siempre preguntamos porque dudamos, ay, de repente no han entendido porque yo no explico bien. Ya, perfecto. Siempre es nosotros, ay, de repente no he explicado bien, por eso no van a entender. Ya. O sea, historiadores somos muy apasionados a veces cuando estamos en esto, queremos explicar todo. Bien, vamos con la periodización de la historia. Lo mismo que hemos visto, solamente que esto es en las edades nomás, ya no es en la prehistoria, en las edades. Igualito, ¿no? La edad antigua, con la aparición de la escritura, surgen las civilizaciones, Grecia, Roma, ¿no? En la Edad Media, comienza con la caída del Imperio Romano Occidente, ¿no? Y el desarrollo de los señores feudales, de los que tenían poder, los señores feudales y la iglesia, ¿no? La Edad Moderna comienza con la caída de Constantinopla y el capitalismo mercantil, que sería el antiguo régimen, ¿no? De los reyes. Y finalmente la Edad Contemporánea, que inicia con la Revolución Francesa y que su base es el capitalismo liberal. Cuando eso caiga, por eso es que están tan preocupados, pues, ¿no? Ahora no, que las cosas suben. No, no están preocupados porque las cosas suben. Están preocupados porque el capitalismo liberal está basado en el sistema de mercadeo, un sistema de mercado, del libre mercado, de oferta y demanda, que venía desde los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Y ahora Rusia prácticamente los ha hecho polvo. Y los chinos están atascados, que también son capitalistas liberales. Entonces, ¿qué va a pasar? Profesora, ¿aparecerá un sistema comunista? No creo, pero no sabemos. De repente un híbrido, de repente estamos en la era de el fin del capitalismo liberal y el avance, por ejemplo, del capitalismo electrónico, ¿no? Las monedas, ¿no? El Bitcoin, esa vaina y toda la economía en redes, ¿no? No sabemos. Profe, qué emocionante, yo lo voy a vivir, claro, yo también lo voy a vivir seguramente, espero. ¿Ya? Bien. Profe, y una preguntita, ¿y esta línea de tiempo, o sea, esta periodización, tiene algún problema, alguna falla? Ah, sí tiene una falla. Él es Christopher o Cristóbal Keller, es el que hace esta periodización en el siglo XVIII, disculpa, en el siglo XVII, que acuña los términos edad antigua, edad media, edad moderna, la creación de la división clásica, ¿no? De la historia bajo el enfoque eurocéntrico. Ese es el problema, que él lo ve todo esto se realiza a través de la historia de Europa. Nosotros, si te das cuenta, no estamos ahí.
Yo me pongo, profe, yo me pongo. Ya, ¿dónde te pondrías ahí? ¿Dónde aparecerías tú para esa línea? Tú no estás, ¿ah? Pero tú, americano, tú, extahuantinsuyo, ahí donde apareces, en esa línea. O sea, apareces, se supone, cuando los españoles te descubren, pues, ¿no? Los europeos. Ya, ¿a dónde apareces ahí? ¿En qué edad? Ah, si te equivocas, no importa, si el curso está comenzando. ¿En qué edad apareces tú? Y Colón y toda la gente. ¿Ya? Ajá. ¿Sabes en qué edad apareces? Acá, mira. Ah, y está Astrid, en la edad moderna, claro. La época de los descubrimientos. Piero, sí, en la edad moderna. Ahí apareces. Profe, pero no estoy. No me han puesto, profe, no me han tomado lista. Para mí que el link que he mandado no era, profe. No, lo que pasa es que no vas a aparecer. Nosotros estamos infiriendo que ahí estás, que ahí estamos. Pero él no te toma en cuenta. ¿Quién será ese indígena? Esos indios del nuevo mundo. No sabe, ¿no? Pues está incompleto, pues. ¿Ya? Bien, ahora nos vamos a la humanización rapidito porque tenemos poco tiempo, 20 minutos, para hablar acerca de la humanización. Vamos a hablar del proceso de evolución, transformación y adaptación de los seres humanos, lo que ahora somos nosotros los seres humanos, ¿ya? Ahora, yo quiero que entiendas que humanización, el proceso de evolución, como quieras llamarlo, no es un proceso lineal, es un proceso ramificado. No es que muere uno, aparece otro, muere el otro. No, no, no. ¿Ya? Son grupos que van adquiriendo características mejores que otros y se van manteniendo, pero no es que muere uno y se convierte en otra cosa. Son grupos que inclusive conviven entre ellos, inclusive se pueden mezclar. Sí. Eh, al final de los neanderthalensis hay mezcla, combinación con los Homo sapiens. Tenemos pruebas genéticas. Sí. Eso lo vamos a poder ver en un ratito. Cuando hablamos de la humanización decimos que es un proceso evolutivo de transformación biológico, psíquico, social de los homínidos que permitió el surgimiento del Homo. Profesora, ya no entendí. Ya mira, la base, la raíz son los primates. Ay, sí, profe, los monos, los gorilas, los chimpancés. Sí. Nosotros provenimos de ellos, profe. No, no, no es lineal. No provenimos de ellos. Que tenemos ciertas características en común, sí, pero no son nuestros antepasados. ¿Ya? Entonces, los primates. De los primates hay una rama que son los homínidos. ¿Ya? Diferencia entre un homínido y un primate. El homínido tiene posibilidad de adaptación natural. Además, tiene posibilidad de bipedismo, lo cual el primate no tiene. ¿Ya? El homínido, tronco homínido, tiene dos ramitas. El Australopithecus y el Homo moderno, que serían los géneros. Género Australopithecus y género Homo. El Australopithecus no llega a tener, por ejemplo, algo súper importante, desarrollo completo de columna vertebral. No tiene. Como no tiene, ni usa fuego, ni nada por el estilo, ni tiene pulgar oponible, no tiene desarrollo de columna vertebral, no tiene bipedismo completo, no tiene especialización de pulgar oponible, entonces esas características son las que te hacen un Homo moderno. El Australopithecus no pudo, se esfumó, ¿sí o no? Solamente quedas tú. Claro que tú tienes algún parecido con el primate, pero tú no provienes de él, es otro camino el que has tomado para llegar, ¿entiendes? Por eso el chimpancé, los monitos, cualquier variedad, nunca van a poder convertir. Se creían que en los 90 que sí se podía, ¿no? Y les enseñaban a hablar y todo, pero no llegaban, solamente les enseñaban a repetir, no había lenguaje articulado, no había una conexión pensamiento-habla, ¿no? Eso no existía.
Entonces, por eso sabemos que nosotros somos una variación a través de la transformación y la evolución. ¿Ya? En cuanto a las características, está que África es la cuna de la humanidad, nada que Florentino Mellino, que Romus Pampeanus, olvídate de eso. Los restos más antiguos se encuentran en el Valle del Rift, en la zona media del río Awash. Ahorita vamos a ver eso del Rift. Los homínidos están divididos en dos géneros, te dije, ¿no? Los homínidos están divididos en dos géneros, los Australopithecus y los Homos modernos. Dentro de los Homos modernos hay especies, ¿ya? Género Homo, especie puede ser Habilis, Erectus, Neanderthalensis, ¿no? Sapiens, así, ¿ya? En cuanto a los factores de evolución, ¿qué es lo que tienes tú que no tienen los demás? Uno, el factor geográfico más importante es el desarrollo de la falla geológica del Rift. En el principio de todos los tiempos, cuando éramos una Pangea y el mar estaba debajo, se rompieron los continentes. O sea, se rompió la Pangea y se crearon los continentes, ¿ya? Pero el Rift, esa zona africana, no tenía nada, era una zona árida, ahí no puede vivir nadie. ¿Pero qué pasó? Una fuerza endógena, ¿no? En la zona que ahora es el Rift, se abrió la tierra y emergió la napa freática que genera el Valle del Rift. Donde hay agua, hay vegetación. Donde hay vegetación, hay animales. Y donde hay animales, ahí está el ser humano. Eso generó vegetación. ¿Cómo se llamaba la vegetación? El surgimiento de la sabana. En ese momento, el hombre, que recién se estaba empezando a evidenciar, recién estaba transformándose, ¿no? La zona le permitió generar marcha bípeda completa, posición erguida, especialización del pulgar oponible y crecimiento de la masa encefálica. Esas características las vamos a ver en un ratito. ¿Ya? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Hay alguna consulta, alguna duda, algo que no hayas entendido? ¿Todo bien? A ver, lo que quiero saber, disculpa que lo ponga, que lo regrese. Acá tengo clase hasta 11:55, ya, perfecto. Disculpa eso. Ya. Todo bien, entonces. Somos 57 u 8 en salón. Todo bien, ¿no? Chévere, perfecto. Tudo bem. Tudo bom. Bom. Ujú, ujú. Bueno, bien. Vamos con el proceso evolutivo. Como te dije, tenemos dos ramitas, los Australopithecus y los Homos modernos. Los Australopithecus son homínidos que desarrollaron marcha bípeda. No confundas marcha bípeda con marcha bípeda completa. Marcha bípeda pueden tener todos. Por ejemplo, tu Firulais, cuando llegas, Firulais se emociona, ¿sí? Obviamente porque tienes pancito en la bolsa, pues. ¿No? Fírula ahí se mueve, salta, ¿no? Y de pronto, Firulai se para en dos patitas y comienza a bailar, rebuscándote la mochila, haciendo comienza a bailar. Ya, eso es marcha bípeda. O sea, sí puede caminar en dos patas, pero no quiere decir que Firulais tenga marcha bípeda completa. Marcha bípeda completa implicaría que la posición real de Firulais es en dos patas. O sea que tú llegas a tu casa y Firulais va con su pancito, con su, ¿no? con su tacita. Hola, ¿qué tal, mister? ¿Cómo estás? No, pues, va fumando su pucho por tu casa. No, Firulais no puede caminar en dos patas todo el día, ¿no? Si pudiera, si pudiera, ¿no es cierto? Tendría que tener la columna vertebral desarrollada. Y si tú ves la columna de Firulais,
no está como una S. La columna inferior está así, como una C más bien, ¿no? Si es gordito, está como una P ya, pero está así, como una C. No tiene una columna vertebral desarrollada. Es lo mismo que le pasaba a los australopitecidos. Por eso tú puedes ver el esqueleto de Lucy, que, bueno, está incompleto, pero si te das cuenta, su columna vertebral no está desarrollada, ¿no? Eso es lo que le evita poder tener marcha bípeda completa. Como te das cuenta, sí puede caminar en dos patas, pero por momentos. Una de los vestigios hallados para decir esto son las huellas de la Etoli. Cuando hablamos de las huellas de la Etoli, decimos que son las huellas que están una detrás de otra, ¿no es cierto? Que se han encontrado en el África, pero estas huellas, en la posición de las huellas implica que su cadera es angosta. Su cadera es angosta, entonces sus piernas están muy juntas, por lo tanto, una pierna detrás de la otra, una pierna detrás de la otra, así van a caminar, y es por eso que sabemos que ellos no han desarrollado columna vertebral. Por otro lado están los homos, que es el género homo, que tienen un mayor volumen de cerebro, capacidad para fabricar herramientas líticas, es la especie humana que aparece durante el Pleistoceno. Profesora, ¿qué significa? Yo me confundo. ¿Qué es el Pleistoceno? Ah, el Pleistoceno es la era de frío, tú la llamas la era de hielo. El Pleistoceno van a haber varios, ¿no? Van a haber varios en la historia universal, porque en la Tierra se enfría, se calienta, se enfría, se calienta, o sea, de manera intermitente, pero dura miles de años. Entonces, sí hay el momento que nosotros aparecimos justo cuando estaba en pleno era del Pleistoceno, hacía mucho frío, teníamos que adaptarnos a eso. ¿En cuántas especies predominantes tenemos al Homo habilis, al Homo erectus, al Neanderthalensis y el Sapiens? ¿Ya? En cuanto a la edad de piedra, como lo habíamos visto en la diapositiva, esa diapositiva que te presenté, que había hecho yo, ya, como, como lo ves en esta diapositiva, nos va a tocar hacer la edad de piedra, o sea, estamos acá, la prehistoria o hominización o prehistoria, estamos aquí, ¿no? En la edad de piedra, o sea, vamos a ir primero por el lítico, ¿no? El paleolítico, disculpa. En el paleolítico, en términos generales, en tanto en el inferior como en el medio y el superior, en el paleolítico se vive un clima de pleistoceno, quiere decir frío. Profesor, ¿y cuando hace calor? Holoceno. Frío, pleistoceno. Holoceno, calor. Es el periodo en donde hay evolución humana. Profesor, ¿pero por qué es evolución? Porque hay cambios físicos. De tú tener características simiescas como lo que ves en la pantalla, ahorita en el dibujito del Homo habilis, de estar así a como estás ahora, ¿no? Con poco vello corporal, con desarrollo de columna vertebral, cambios en la cara, cambios en la mandíbula, todo ese conjunto de cambios le llamamos evolución humana, básicamente evolución física, ¿no? Se organizan en bandas, son grupos de cazadores. El hombre tiene una economía depredadora, también llamada una economía de subsistencia. No produce nada, es como tú. Tiene plata y no trabaja. Él come y no produce, ¿sí o no? Algunos lo llaman, mira, la universidad nunca va a utilizar este concepto, parasitaria. Sí lo hay, las academias lo conocen así, ¿no? Pero la universidad nunca lo va a aceptar. Pero para que más o menos te des una idea, sí, es como si fuera un parásito, pues no produce nada y come. Una economía depredadora, también llamada parasitaria, entre comillas, o también llamada de subsistencia. Por otro lado, también en este periodo se mejoran las herramientas y con la mejora de las herramientas líticas se incrementa y mejora la cacería y crece también la banda. Profesora, ¿por qué crece la banda? Ah, es fácil, pues porque la banda crece siempre y cuando la gente no muera. Si la gente tiene mejores herramientas líticas y si tiene mejores condiciones para cazar, es obvio que van a poder evitar que los animales, pues, sean sus predadores, ¿no? Por otro lado, también están las etapas paleolítico inferior, medio y superior. En el paleolítico inferior está el Homo habilis. El Homo habilis todavía es muy parecido al Australopithecus. Es más, cronológicamente, no lo hemos puesto acá porque estamos hablando de los homos, ¿no? Pero cronológicamente el Homo habilis vive en la misma etapa que
el Australopithecus en el mismo tiempo que el Homo habilis. Solamente que el Australopithecus, como no puede desarrollar las características que el habilis, se extingue, ¿no? Pero en el caso del habilis, por ejemplo, él todavía tiene su columna vertebral todavía no desarrollada, está como el Australopithecus, ¿no? Es así, él todavía por momentos se yergue, por momentos se regresa, pero ¿cuál es la diferencia con el Australopithecus? Que el Australopithecus buscaba su alimento en las copas de los árboles. Y eso generó un problema, porque cuando hacía más frío en la copa de los árboles, cuando hace más frío, lo que hay son frutos que son frutos de bosque, ¿no? Son endurecidos, con la corteza dura, como los frutos secos, ¿no? Con la corteza dura para evitar que el frío queme el fruto. Entonces tienes avellanas, tienes nueces, ¿no? Que con una mano como pata de perro, pues no se pueden comer, ¿no? O sea, hay que hacer demasiado esfuerzo para poder alimentarse. Y eso también lo fue debilitando, lo fue degradando, además que habían animales que los perseguían y por lo general ellos terminaban siendo las víctimas, ¿no? Además también que como la columna vertebral no estaba totalmente desarrollada, el canal de parto, o sea, si este es tu cuerpo y tu columna no está desarrollada, quiere decir, si no está desarrollada, quiere decir que estás así con tus piernas juntas. Por lo tanto, tu canal, o sea, tu cadera en el caso de las hembras es muy angosta. Al ser angosta, su canal de parto también es angosto. Y si el canal de parto es angosto, entonces por lo general la cría se decapita. Nacen menos crías, tienen los problemas que los que ya te había dicho y por eso desaparecen. En el caso del Homo habilis, no. El Homo habilis hace más intentos, ¿no? Como vive en un clima frío, él vive ya no arriba, sino en la copa de las árboles, sino vive abajo. Y abajo hay poco alimento. ¿De qué se alimenta entonces el profe del Homo habilis? De carroña, por lo general, ¿no? Animales muertos de otros que otros animales han cazado y han dejado, ¿no? Poco a poco el Homo habilis decide tomar el toro por las astas y dice, bueno, si yo no puedo cazar, por lo menos debo hacer herramientas líticas para mejorar la cacería, pero sobre todo para poder consumir la carroña. Entonces, tanto movilizar la mano, ¿no? Abre y cierra, aparece el pulgar oponible. El pulgar oponible le permite ya no agarrar las cosas, sino también ahora manipularlas. Eso significa manipular, esto, ¿no? Entonces yo agarro esta piedra y con la otra y la golpeo y hago mis herramientas líticas. Si bien es cierto, son rústicas, pero son herramientas líticas, ¿ya? Eh, Profesora, ¿cuál es el problema del Homo habilis? Que no tiene columna vertebral desarrollada, pues, y eso lo limita. No puede encontrar mucha comida, la comida que encuentra, que por lo general es proteína animal, no es suficiente para su crecimiento de capacidad craneana. En cambio, el grupo que está contemporáneo a él, que viene de otro lado, el Homo erectus, viene del sur de África, ese grupo, de casualidad, usa el fuego. No te voy a decir que lo descubre ni que lo conoce porque no sabemos exactamente cómo fue, ¿no? Algunos dicen que al parecer un rayo, ¿no? Puede haber caído en, en troncos secos y ahí haberse dado cuenta que aparecía el fuego. ¿Por qué el fuego es tan importante? Porque va a hacer que la, que la banda esté más junta y con menos posibilidades de morir. ¿Por qué, profe? Porque el fuego no solamente te da luz, sino que el fuego también aleja a los animales, ¿no? A tus posibles predadores los aleja. Y no solamente eso, sino que te permite más tiempo para poder cazar, ya que cuando caía la tarde y la noche ya no se veía, ya no podías cazar, pero ahora que tienes tu antorchita, ya puedes hacer luz y además agarrar a los animales cuando estaban descansando y poder, profesora, ¿y eso qué implica? Ah, bueno, implica que estás haciendo el ejercicio de erguirte y tu columna se desarrolla completamente en forma de S. Al desarrollarse completamente en forma de S, la base del cráneo y la base de la cadera encajan perfectamente en la columna vertebral, generando nuevas condiciones. Tu cara, que estaba pegada a tu tórax, ahora se levanta. Al levantarse, ¿qué pasa? Genera un espacio para que aparezcan las cuerdas vocales agudas y graves. En este caso, las agudas las vas a tener, las graves van a aparecer después, para poder comunicarte con un sonido que era como tiqui, 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 tiqui. Eso. Dos, ¿qué va a pasar con tu cráneo? Tu cráneo, al ya no estar así, ya no va a ser alargado, ¿no? Ahora se va a redondear, porque necesita poder encajar perfectamente. Se va a redondear. Al redondearse,
tu arco ocular va a necesitar más espacio. ¿Por qué? Porque si yo levanto mi cabeza, mis ojos van a estar ligeramente hacia el centro. Antes, cuando yo estaba así, que caminaba, por momentos me levantaba, por momentos me agachaba, mis ojos, ¿para qué los quiero abajo? Los quería ligeramente hacia los costados con una visión panorámica para poder ver a mis predadores, para no dar la vuelta. Porque si doy la vuelta ya me comió, ¿sí o no? ¿Qué tenía que hacer? Yo miraba así para un costado y podía ver por acá. Si venía por acá, yo salía corriendo. Pero ahora que estoy parado y que soy más alto que mis potenciales predadores, entonces ya voy a poder escapar más rápido, ¿no? Entonces, eso. Hay muchos cambios y además el fuego te va a permitir degradar proteínas en aminoácidos. O sea, si tú cocinas las carnes, la base proteica, la unidad mínima de la cadena proteica es el aminoácido. Cuando tú lo rompes en varios pedacitos la proteína, cuando se rompen los enlaces, entonces se convierte en aminoácido. Al convertirse en aminoácido, ese es un alimento para tus músculos que te van a permitir caminar larga distancia y también para tu cerebro que te va a permitir al aumento de la capacidad craneana y con el aumento de la capacidad craneana las mejores formas para solucionar tus problemas, ¿no? A ver, y luego está el Paleolítico Medio. En el Paleolítico Medio sí el hombre ya domina mejor la técnica de la cacería, pero tiene un grupo que ahora es cada vez más grande. Este grupo que cada vez es más grande se acostumbra a él. Él mismo se acostumbra a sus compañeros y esto hace que exista una relación como de camaradería, una, como de una sociedad que se está iniciando. Entonces ellos cuando pasan mucho tiempo juntos, cuando mueren, antes, moría por ahí, quedaba en la boca de algún animal o quedaba en el piso, pero ahora ya no, son parte del grupo, por lo tanto, van a buscar van a buscar enterrarlo y creer que él va a volver a la vida en algún momento. Por eso existen creencias mágico-religiosas de entierros intencionales, ¿no? Como el que tú estás viendo ahí, lo entierran en forma de nacimiento, en forma de posesión fetal o de cúbito ventral. Y por supuesto el lenguaje articulado, porque con la aparición de las cuerdas vocales agudas, ahora van a aparecer las graves. La combinación de los sonidos va a generar el lenguaje articulado. ¿Ya? Y luego está el Paleolítico Superior, y en el Paleolítico Superior está el famoso Homo sapiens que somos nosotros. Él ya no va a tener cambios físicos, los únicos cambios que van a tener son cambios culturales, como por ejemplo la aparición del arte rupestre, arte parietal y arte mobiliar. El arte parietal en las paredes de las cuevas y el arte mobiliar que se puede llevar de un lugar a otro, como por ejemplo las Venus del Paleolítico, ¿no? Que son mujeres robustas, con caderas anchas y mamas grandes, lo que implicaría idea de fertilidad. ¿Por qué? Porque con una cadera ancha, diferente a los Australopithecus, con una cadera ancha, el canal de parto también es ancho y la mujer puede tener 1, 2, 3, 4, 5 crías, las que quisiera. Y con mamas grandes, ellos creían que tenía mucho alimento para mantener al niño activo, para mantener al niño sano en los primeros años de vida, ¿no? Ahora sí, el hombre ya totalmente transformado físicamente tiene que transformar su sistema de vida, su economía, ¿no es cierto? De lo que no producía nada, ahora él tiene que ver cómo va a producir. Las cosas están cambiando, están favoreciendo al hombre. ¿Por qué? Porque hay un tránsito de la época de frío a la época de calor. Podríamos decir que el Mesolítico es un puente, es la puerta al periodo de calor del Holoceno. Eso permite que haya más plantas, que haya más animales y que ellos puedan vivir alrededor de las plantas y los animales, pero por el tiempo que esto exista. Por ejemplo, si es primavera y verano, van a haber muchos animales y plantas, pero si no lo es, si es invierno, pues van a tener que mirar hacia otro lugar donde ellos puedan encontrar plantas y animales, ¿no? Por eso se dice que hay una vida semisedentaria, porque solo es por periodos de tiempo, 4, 5 meses más o menos, ¿no? Tienen viviendas estacionales por eso. Se organizan en clanes o familias y inician la horticultura y domesticación de animales. La horticultura es comenzar a entender cómo funciona el crecimiento de las plantas y el crecimiento de los animales. Todavía no lo han dominado, todavía no hay agricultura, recién están iniciando. Y la domesticación de animales de la misma manera aprenden a cómo los animales nacen, crecen, se reproducen y mueren, ¿no? Finalmente está el neolítico, y en el neolítico el hombre ya tiene una vida sedentaria. ¿Por qué? Porque en el neolítico ya entendió sobre ganadería, sobre agricultura. Si yo tengo todo, si yo produzco, ¿para qué me voy a mover? Yo no necesito moverme, me vuelvo un sedentario. Antes porque buscaba comida, ahora ya no. Me voy a organizar en tribus y voy a desarrollar arquitectura megalítica, edificios, ¿no?
religiosos, políticos, porque va a aparecer el poder a través de la tribu. Y no solamente eso, sino que se va a desarrollar agricultura y ganadería. Si yo soy un agricultor y tengo una hectárea que he sembrado, no me la voy a comer toda. Como hay gente que está a mi costado que también tiene sus chacras, entonces yo le digo, oye vecino, ¿sabes qué? He cosechado maíz. ¿Qué te parece si tú me das papa y yo te doy maíz? Un poco que tengo acá. Eso se llama trueque, porque no hay moneda, hay trueque. Pero también, después de que he intercambiado, todavía le sobra. Y como le sobra, eso que sobra se llama lo que excede, ¿no es cierto? Excedente de producción. ¿Se entendió todo hasta ahí? Me falta solamente una diapositiva. ¿Se entendió todo? ¿Todo bien? ¿Todo bien, chicos? ¿Todo bien? Ok. Aquí están los focos de la revolución neolítica. Profesora, ¿qué es eso de revolución neolítica? La revolución neolítica es el momento cuando en el neolítico aparece la agricultura y la ganadería. Como la vida del hombre cambia, ese cambio se llama revolución. Y la revolución neolítica es agricultura y ganadería. ¿Dónde aparece la agricultura y ganadería? En Mesoamérica criaron pavos, en los Andes domesticaron las llamas, en China cultivaron el arroz, en la India el algodón y también lo mismo en la media luna fértil, ¿ya? Finalmente está la edad de los metales y en la edad de los metales tenemos cobre, bronce y hierro en ese orden. El cobre no es que de un momento a otro, ya tenemos cobre, ya solamente, no, no es así. El cobre va a ser utilizado al mismo tiempo que la piedra. Vamos dejando de usar la piedra y utilizamos el cobre. Al principio, los dos se utilizaban al mismo tiempo. Ese momento se llama calcolítico, ya apunta. Cuando al inicio de la edad de cobre se usa piedra y se usa cobre al mismo tiempo, calcolítico. Se produce la fundición de cobre, la aparición de hornos de alta temperatura para volverlo líquido, pero con este cobre, como es muy débil, solamente se pueden hacer herramientas de lujo, ¿no es cierto? Adornos, no armas, porque es muy débil. Después se dan cuenta que uniendo el cobre con el estaño podrían lograr otro metal más fuerte que le llaman bronce. El bronce es un periodo en donde, como tienen para defenderse, se pueden asentar y sus ciudades crecen, 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 crecen. Aparecen muchas casitas en las ciudades y muchas ciudades también. Por eso aparece la revolución urbana, diferente a la revolución neolítica. La revolución urbana es la multiplicación de ciudades, aparición de casitas. Surge el Estado y, por supuesto, la invención de la escritura. Y finalmente, en la de hierro, el hierro es el metal más fuerte y poderoso de todos. Si tú en tu lugar encuentras hierro y haces armas, tú vas y le pegas a uno que tenga arma de bronce y lo matas. Por eso los del hierro sacaron sus armas, ¿no es cierto? Se fueron a pelear con el bronce y los destruyeron. Ellos fueron sus prisioneros de guerra, o sea, podían ser qué cosa de ellos. Si yo te tomo a ti como prisionero de guerra, tú puedes ser mi, ¿qué puede ser? Exacto, puede ser mi esclavo. Como puede ser mi esclavo, aparecen las sociedades esclavistas, ¿no es cierto? Como por ejemplo, los grandes imperios esclavistas, como por ejemplo Roma o Egipto, usan carros de guerra, consolidan la fuerza militar y se expanden los imperios esclavistas, ¿ok? Bueno, chicos, hasta ahí ha llegado mi separata del día de hoy. Espero que te hayas recontra divertido en clase y por supuesto que hayas aprendido mucho. Conmigo será hasta la próxima semana. Ya sabes tú siempre, todos los lunes de 10:05 de la mañana a 11:55 del día. Pasa un súper fin de semana y nos vemos la próxima semana. No te olvides de utilizar tu multichat, ¿ok? Nos vemos, chicos. Chao, chao.